Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Buenas tardes. Os había avisado antes de que si se oye algún pajarito cantar aquí, no se espanta. Este es mi famoso reloj de pajaritos que cantan cada vez en cuando. Bien, estamos nosotros en el estudio de los jueces ahora. No me importa a mí que suena muy profesional este programa. Si se oye los pájaros cantar, si se oye algún sonido en el ordenador o lo que sea, es porque estoy en mi casa. Estoy en mi despacho hablando a ti que estás en tu casa, y lo que me importa es que nosotros juntos podemos estudiar la palabra de Dios, hablar de esta forma muy familiar, ¿verdad? Bien, bueno, si lo entiende así, pues saldremos mucho mejor y podremos gozarnos juntos de lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos aquí para aprender de la palabra de última autoridad para el cristiano. Estamos, como digo, en el libro de Jueces y ahora estamos en capítulo 2. Y precisamente estamos hablando de un mensaje de parte del Verbo de Dios. La vez pasada habíamos dicho que hay cristofanías en el Antiguo Testamento. Cristofanías son apariciones de el Hijo de Dios encarnado. Antes que se hizo carne, Él apareció, y muchas veces en el Antiguo Testamento. Así que estamos viendo un mensaje de parte del Verbo de Dios que explica todo el libro de Jueces. Israel no fue fiel en expulsar a todos los habitantes de la tierra y no derribaron todos sus altares idólatras, y por eso están cohabitando con ellos. Y esto fue un error y les causó muchos problemas, porque estos nativos influían a Israel hacia su religión, la idolatría, y de vez en cuando ganaban prominencia sobre Israel y los oprimían.
El mensaje les reveló su infidelidad. La consecuencia era: no los echaré de delante de vosotros, serán como espinas en vuestro costado. El pueblo reaccionó y lloró, y esto pasó en un lugar que llamaron Boquim, que en el hebreo precisamente quiere decir el lloro. Amigos míos, qué bueno que podemos nosotros estar estudiando esta historia, porque Dios siempre ha estado inmensamente involucrado con la historia de esta pequeña tierra en el Medio Oriente. Debemos decir también que el Dios soberano es el Dios de toda la historia de este planeta. Nosotros básicamente estamos estudiando la historia de Israel, desde su entrada en Canaán bajo el liderazgo de Josué. Ya hemos terminado la historia de Josué y hemos entrado en la historia de los jueces. Al mismo tiempo, estamos aprendiendo muchas lecciones espirituales, principios espirituales, para la vida espiritual de un cristiano. Y estamos viendo, mientras que vayamos versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, estamos desarrollando un concepto de el Dios que está en su escritura. Él se revela. Podemos conocer su carácter por lo que estamos viendo aquí. Al mismo tiempo estamos aprendiendo los caminos de Dios, la manera en que Dios funciona. Y esto tenemos que aprender de la Biblia, porque en el mundo es difícil que te van a enseñar de los caminos de Dios, porque son muy diferentes que los caminos del hombre. Amigo, vamos a capítulo 2. Hoy, si puedes abrir tu Biblia, sería magnífico. Y es muy necesario, si eres un cristiano, tomar tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Ojalá que sea conveniente, pero aunque no sea tan conveniente, que lo vemos importante. Tomar tiempo para Dios. Tomar tiempo de aprender su palabra y así, como he dicho, tener un concepto muy correcto de quién es Dios. Hemos leído los primeros 5 capítulos, versículos de capítulo 2. Ahora vamos al versículo 6. Josué despidió al pueblo. Aunque estamos en jueces, ellos están repasando las últimas cosas que pasó cuando Josué dirigía al pueblo, el último mensaje que él dio al pueblo. Y después que Josué despidió el pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Ahora están saliendo de un campamento de tiendas que tuvieron al entrar y cruzar el río Jordán. Van de allí a su heredad, a su territorio que fue dado a ellos. Bien, el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Tamat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También, toda aquella generación
fue reunida a sus padres. Es la manera de decir bíblicamente que se murieron. Se reunieron a sus padres. Esta es la expresión bíblica. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. El relato continúa desde Josué 24-28, lo que estamos leyendo, cuando Josué despidió al pueblo. Mientras vivía Josué y los ancianos contemporáneos con Josué, Israel siguió su fe y su sana influencia. Un secreto muy grande nos da aquí es que la fidelidad acompaña a los que han visto la gran obra del Señor. Y permíteme decir, tenemos que rogar al Señor que nos mande otra obra de su Espíritu entre la iglesia en nuestros días. Y aquí se repite las últimas palabras del libro de Josué. Y seguimos adelante. Ahora a versículo 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot, y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de salteadores, que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos, para mal, tal como el Señor había dicho, y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Acabando la directa participación con la obra sobrenatural de la mano de Dios, empieza la apostasía. Empezó la idolatría, abandonando al Señor. Provocan la ira de Dios, lo que es muy lógico, después de todo lo que Él había hecho y provisto para ellos. Fueron engañados por Baal y Astarot, un dios y una diosa que originaban en Babilonia con otros nombres. Cambió el nombre a través de los siglos, pero siguió siendo los mismos dioses que originaban en Babilonia. Dios les abandonó a la derrota a las naciones que debieran expulsado. Ahora tienen a Dios como un enemigo. Dios no haciendo más que cumplir lo que había jurado. ¿Cómo no lo va a cumplir? Lo había jurado desde el monte Ebal. Y el sufrimiento que resultaba era tremendo. Los enemigos los saqueaban, o sea, les robaban, les dejaban pobres e indefensos. Ahora, al estar hablando de esta situación física de los israelitas,
debemos verlo como algo espiritual que nos puede pasar a nosotros. Cuando nosotros no somos fieles, cuando la iglesia no es fiel a Dios, queda pobre y indefenso. Dios se hace enemigo y nos sujeta a la disciplina. Castigo lo podemos llamar. Al estar en esa condición, Dios vez tras vez entre los israelitas levantaba jueces, libertadores. Estos jueces fueron llamados directamente del Señor, que estableció una relación con ellos, poniendo su celo en sus corazones. No siguieron a sus padres y no continuaban en los consejos de los jueces. La gente. Fíjate en la compasión de Dios, que es una revelación de su persona, aunque fracasan. Vez tras vez, cuando ellos claman al Señor, Dios por su misericordia les envía un libertador. Qué bueno que Dios es así, que Dios es un Dios de la compasión. Esta es la revelación de su persona que nosotros podemos estudiar vez tras vez en las Escrituras. Así que si estamos, y lo que nos pasa muchas veces en este día, es que no estamos viviendo la vida victoriosa que la iglesia debe demostrar al mundo como la luz del mundo. Pero a veces vemos a la iglesia derrotada por el enemigo, sin fuerzas, demostrando su flaqueza, su debilidad al mundo. ¿Qué debemos nosotros hacer? Clamar al Señor, porque Él es misericordioso y levantará Él otra vez libertadores, como ha hecho a través de los años en la iglesia, cuando la iglesia estuvo en un estado débil. Y fíjate que no estoy hablando de su situación financiera ni numeroso, estoy hablando de la situación espiritual. Porque, por ejemplo, en los tiempos de John y Charles Wesley, George Whitefield, la iglesia era fuerte. La iglesia de Inglaterra tenía mucho poder. Es decir, hablando de forma superficial, en cuanto de quizás el dinero, en cuanto de la población, tenía mucho poder, pero lo que no tenía era poder espiritual. Y Dios levantaba libertadores. John Wesley, su hermano Charles, John que predicaba, Charles que escribía himnos, George Whitefield que también predicaba. Y Inglaterra fue cambiada. La nación entera recibió una fuerza espiritual y miles de personas fueron convertidos. Antes la iglesia tenía muchos miembros, pero no tenían cristianos. Esto puede pasar. Bien, Dios dio fuerza a su iglesia, aunque estos hombres fueron rechazados por la iglesia organizada de su día, en gran parte.
Bien, estoy diciendo, nos puede pasar lo mismo que está pasando aquí en Israel. Debemos estar bastante agradecidos por este atributo de compasión del Creador y soberano Señor. Pero ellos tenían una tendencia interior de vagar, siempre más lejos, y ser obstinados. Por eso, tenían que ser disciplinados duramente. Y por eso Dios les entregó a la maldición de andar en sus propios caminos y hábitos. Esa es una maldición. Si Dios suelta y nos deja caminar como nos parece bien, esta es una maldición, porque no sabemos cómo andar. Necesitamos que Dios esté dirigiéndonos. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20, para ver un suceso, algo que siempre pasaba. Lo repite aquí 3 veces en pocos versículos. Desde el versículo 20 de Romanos 1, sígueme si puedes en la Biblia. Apúntalo si no puedes. Porque desde la creación del mundo, dijo el apóstol Pablo, sus atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Las personas, los individuos del mundo no tienen excusa, porque Dios se manifiesta en su creación. Su eterno poder y divinidad se ve millones de maneras en su creación. Versículo 21 dice, pues cuando conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, dice, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ves? Por una cosa pasó el otro, por consiguiente. Uno fue la causa, el otro fue el resultado. La causa es que no quisieron reconocer a Dios, y entonces el resultado es que Dios les entregó a la impureza. Esto fue el resultado. Si vemos la perversidad en nuestros días, la perversidad no es la causa, es el juicio de Dios, por la causa de que el hombre no quiere reconocer a su Creador. He dicho en estos días que la teoría de la evolución del siglo XIX ha causado la perversión del siglo XX y del siglo XXI. Uno es la causa del otro, según Romanos, según la enseñanza de la Biblia. La perversión no viene primero. La perversión sigue la falta de reconocer al Creador. Sigue diciendo aquí, versículo
25, creo, estoy aquí, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, dice el versículo 26. Ojalá que tuviera la Biblia abierta para que pudiera ver lo que es la causa y lo que es el resultado. Por esta razón. ¿Cuál razón? Porque cambiaron la verdad de Dios, porque adoraron a la criatura en lugar del Creador. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Uno causó al otro. Y seguimos en 27, y de la misma manera también bien, vamos al 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. La causa es que no quisieron reconocer a Dios. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó a una mente depravada. ¿Ves? Dios no manda juicio porque la gente es depravada. Dios manda juicio cuando el hombre no quiere reconocer a su Creador, y el juicio es la depravación. Bien, entonces vemos cómo es el suceso, ¿verdad? Cómo una cosa sigue al otro. Y Israel cohabitaban con las naciones idólatras, y esta fue su maldición. Aun cuando vivía Josué, Dios permitió esto porque pudo saber el futuro y el problema espiritual que había entre los israelitas. Ahora pasamos a capítulo 3, versículo 1, y estas son las naciones que el Señor dejó. ¿Ves? El Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Ahora, estaba ahí todavía en la tierra filisteos, cananeos, sidonios, amorreos, fereceos, jebuseos y heveos. Quedaban para probar a esta generación después de Josué. La prueba, porque Dios está diciendo aquí probando. La prueba tiene dos propósitos. La prueba no viene sin razón. La prueba tiene dos propósitos. Uno, para que la persona o el pueblo conozca su propio corazón. En medio de la prueba podemos ver cómo estamos espiritualmente. Podemos ver a nuestro corazón por las circunstancias, por las pruebas en que tenemos que pasar. Versículo 4, y era para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, que ya lo hemos mencionado. Versículo 2 nos habla claramente de la segunda razón. La prueba, y esto tenemos en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver.
La prueba es para probar al individuo como es probado el oro, que sea probado con el oro para remover las impurezas. Entonces tiene un propósito positivo la prueba. Uno es para que vemos nuestro corazón. La segunda razón es porque en la misma prueba somos purificados. El mismo calor de la prueba nos purifica. Experimentar lo que no experimentaban antes los israelitas, es decir, depender de Dios en medio de una guerra, en medio de una prueba, y ver su mano contra los enemigos, les hace bien. Nos enfatiza el principio que queda para nosotros en el Nuevo Testamento de no meternos en yugos desiguales. No estéis, dijo Pablo, el apóstol, en 2 de Corintios 6:14. Una cosa que aprendemos por las pruebas es eso. Israel lo está aprendiendo. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Abraham vio claramente el peligro y mandó a su siervo: no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Génesis 24, versículo 3. Aún antes de entrar en la tierra prometida, los israelitas cayeron en esta tentación. Números 25, vamos allí. Números 25, versículo 1 hasta 3. Números 25, versículo 1 hasta 3. Dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Mira lo que pasa: se unen en yugos desiguales, empiezan a prostituirse, dice aquí, con las hijas de Moab, o en otras palabras, fornicaron con esas mujeres, y las mujeres los llevaban a sus fiestas religiosas. El sexo es seguido por la idolatría. Estos son dos pasos que todavía existen hasta el día de hoy. Meterse en el sexo de forma ilegítima es caer después en la idolatría, aún antes de entrar en la tierra prometida. Están en el desierto aquí todavía. Cayeron en esa tentación. Múltiples veces por su historia cometieron este error los hijos de Israel. Vamos a Nehemías. Y cuando volvieron del cautiverio, volvieron a hacerlo. Nehemías es un libro escrito después del cautiverio. Fueron enviados al cautiverio por esa razón, porque se mezclaron con la gente pagana y cometieron idolatría con ellos, y Dios los llevó al cautiverio. Ahora han regresado por la misericordia de Dios a su tierra. ¿Y qué hacen? Pues lo mismo. Mira, Nehemías 13, versículos 25 y 26. 13, 25. Dice: y contendí con ellos, dice Nehemías, y los maldije, herí a alguno de ellos,
y les arranqué el cabello. Les trató con violencia aquí Nehemías. Y les hice jurar por Dios, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. No os metéis en yugos desiguales. Enseña a tus hijos, hermanos, enseña a tus hijas que el que se casa con el hijo con una hija o un hijo del enemigo, tendrás a Satanás como suegro. Y no conviene. Por eso, con toda la historia que tenemos para que lo aprendamos, Pablo nos avisó otra vez en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos otra vez a capítulo 3 y empezaremos con el versículo 7. Y aquí reaparece el nombre que habíamos conocido en el capítulo 15 de Josué. Aquí reaparece en versículo 7, y los hijos de Israel, ¿dónde estoy? Hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. Y la tierra tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. El primer juez de Israel, estamos en el libro de los jueces. El primer juez fue ¿cómo es aquí? Otoniel. Su historia empezó en el libro anterior, he dicho, de Josué. Era un hombre como Caleb. Él sale en la historia de Caleb, capítulo 15 de Josué. Era valiente, apasionado para recibir o meterse en la herencia que Dios ofrecía a los hijos de Israel. Él fue más o buscó más que algo personal. Él se pone ahora delante del pueblo para librarle de sus enemigos. Él fue el yerno de Caleb porque Caleb dio a su hija, a quien podría tomar un territorio de los enemigos. ¿Qué mejor puede hacer un padre para su hija? ¿Vea la diferencia? En lugar de meterse en yugo desigual, Caleb da su hija a un hombre celoso para el Señor, que tiene en su corazón
ayudar al pueblo, seguir al Señor y ser triunfante sobre sus enemigos. Le dio a un hombre celoso para el Señor. Y como dice aquí, vino sobre él el Espíritu del Señor. Otros daban sus hijas a los hombres de Canaán, pero este padre la dio a un hombre llevado por el Espíritu Santo. Demuestra que ama a su hija también, porque la daba lo que pedía, fuentes de agua del Negev. Quería lo mejor para su hija. Vino el Espíritu sobre Otoniel como juez antes del libertador. El juez enseñaba los juicios del Señor para llevar a Israel al arrepentimiento y para enseñar al pueblo. Empiece ahora un ciclo que se repite muchas veces. Israel hizo lo malo. Paso 1. Paso 2. Olvidando al Señor. 3. La ira de Dios se encendió. 4. Los vendió en manos de un enemigo. 5. Clamaban al Señor. 6. Él levantó un libertador ungido por el Espíritu de Dios. Estos pasos muchas veces. Venció al enemigo, descansó el pueblo por 40 años en este caso. Después de haber servido al rey de Mesopotamia, ¿cuánto fue? 18 años, creo. Podemos concluir que el pueblo descansó en el Espíritu también, no solamente porque no estaba en guerra, siendo sujeto y obediente a Dios bajo el liderazgo de Otoniel, mientras él vivía. Otoniel era de la tribu de Judá, como era su suegro Caleb. Entonces, en versículo 12 hasta 30, entramos en la obra de otro juez. Lo mismo pasó, el mismo suceso, uno tras otro. La cosa, el pueblo hizo lo malo, olvida al Señor, la ira de Dios se encienda, les vende en manos de los enemigos, claman al Señor, Dios levanta un libertador, vencen el enemigo y descansa el pueblo. El segundo juez era Ahod, de la tribu de Benjamín. Verás que Dios levanta de cualquier tribu la persona que Él ha preparado. Dios hace como quiera con Israel. Él levanta la persona aquí y por allá. Nadie sabe quién va a ser. Veremos que Dios elige de distintas tribus. Importantes, otras veces pequeñas, según su voluntad. Cuando los israelitas hicieron lo malo, dice que Dios fortaleció a un enemigo. Dios se junta con los enemigos para corregir a su pueblo. Esto pasa hoy en día también. En este caso fue Eglón de Moab, el pueblo de Moab que estaba al lado este y un poco al sur de Judá. Dios utiliza de los enemigos para castigar a su pueblo para su bien. Eglón se unió con Amón, más al sur todavía, y Amalek, dos otros pueblos. Y vienen en contra de Israel. Eran naciones vecinas de Israel, al lado oeste y al sur. Especialmente eran muy cercanos a las 2.5 tribus al otro lado del Jordán. No se ha olvidado de ellos, ¿verdad? Que tenían territorio al otro lado del río Jordán. Bueno, ese estaba pegado con Moab y Amón y a los amalequitas. Le sujetó Eglón y cruzó el Jordán al territorio de
Jericó, asegurando la frontera del río Jordán, era la frontera. Y él quedó residiéndose allí. Israel estaba bajo la mano de Eglón 18 años. La conquista de Eglón especialmente tenía que ver con la herencia de la tribu de Benjamín, porque estaba justamente en su territorio. Aún este hombre de que es ya el segundo juez, era escogido como embajador de parte de su pueblo, y una señal de la confianza que tenían en él. Y él llevaba el tributo que demandaba Eglón. Él va con una embajada al rey que había conquistado y sujetado al pueblo. Pero el hombre fue allí preparado, porque había hecho una espada corta de 2 filos, algo que podía esconder en su ropa. Él era zurdo y ató la espada a su lado derecho. Al terminar presentar el tributo, que uno puede imaginar involucraba actos escritos, firmas, etc., aún el principal entre los representantes de Israel, había varios allí, despidió a sus compañeros que servían bajo su mando, y aún también salió de la presencia de Eglón. Pero como la residencia de Eglón estaba rodeada con los ídolos de Moab, al verlos aún se enciende su celo para el Dios de Israel. Y esta circunstancia le sirve para que él cumpla su ministerio. Él da la vuelta, como si se había olvidado un asunto de gran importancia. Volvió solo a la presencia del rey. Le da a conocer al rey que tiene una misión secreta, que no quiso que ni sus propios compañeros, sus compatriotas supieran. Así Eglón le cree. Él está solo ya. Y despide todos sus asistentes. Se acerca aún al rey. Saca la espada y la mete en el estómago del rey. Y como Eglón era muy gordo, toda la espada con la empuñadura se hundió y se desapareció. Aún la deja ahí y se huyó, cerrando las puertas con el cerrojo. Al pasar el tiempo, sus siervos de Eglón pensaban que el rey quiso estar en privado haciendo sus necesidades, así que no quisieron estorbarle. Cuando ya no pudieron esperar más por la inquietud de su responsabilidad, abrieron y hallaron al rey muerto en el suelo, mientras escapó Ahón. Ahón tocó la trompeta para la batalla y los israelitas se reunieron. Siguieron a Ahón al Jordán y no dejaron a los moabitas pasar. Mataron a unos 10,000 y Moab quedó sujeto a Israel. De ese día en adelante, otra liberación para el pueblo de Dios. Pasó la misma cosa, vez tras vez, por todo el libro de Jueces. En versículo 31 nos habla del siguiente juez, un versículo nomás, que era Samgar, que salvó a Israel de los filisteos. Este era otro territorio, en el suroeste, que era de los filisteos. El texto nos muestra otra vez
que otra vez estaba involucrado la mano del Señor, porque ganó la victoria sobre ellos con la aguijada de bueyes. John Wesley escribió de esta ocasión y dijo, es probable que Samgar estaba arando cuando invadieron los filisteos, ya que no tenía espada ni lanza. Dios lo puso en su corazón oponerlos y tomó el instrumento que tenía a su disposición. No importa que era tan débil o no importa que débil sea el arma, si Dios dirige y si Él esfuerza el brazo, esto es todo lo que necesitamos. Esto no es una imposibilidad para el que cree a Dios. Y Él vence a los filisteos. Otra vez Israel es librado de la mano de sus enemigos. En capítulo 4 entramos en la historia del siguiente juez. No nos da tiempo a hablar de él ahora, pero si tú vuelves a escuchar en la siguiente semana, estaremos aquí otra vez y vamos paso a paso a ver las obras de Dios por medio de los jueces que Él se había levantado para libertar a su pueblo. Estamos aprendiendo sobre todo de la misericordia de Dios, que cuando su pueblo clama a Él, Él escucha y manda liberación. Que Dios te bendiga a ti en tu situación, en lo que tú estás involucrado, que recibas, que clamas a Dios y que Él te manda su bendición. Este es nuestro deseo y que Dios te bendiga mucho.